Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde cada historia es un misterio que te atrapa desde el primer momento. Hoy, tenemos un relato que desafía las fronteras del amor y la traición, una historia que muestra cómo los secretos pueden tejer una red de engaños, llevando a sus protagonistas a un desenlace trágico e inesperado. Imagina descubrir que la persona a la que amas ha estado escondiendo una verdad oscura, una revelación que podría cambiarlo todo. Acompáñanos en este viaje por la vida de Mariana y Pedro, donde los prejuicios y las apariencias no son más que sombras que ocultan una realidad desgarradora. Sin más preámbulos, comencemos con esta inquietante historia. Mariana García, nacida el 14 de mayo de 1993, en el seno de una familia tradicional y de clase media alta, siempre había sido considerada el orgullo de sus padres. Con un hermano mayor, Pablo, un hombre soltero que había seguido los pasos de su padre en el mundo de las finanzas, parecía que todo estaba predefinido para que Mariana también siguiera el camino de una vida de éxitos. Desde pequeña, Mariana mostró un interés particular por el arte, los espacios abiertos y la arquitectura. Mientras otros niños jugaban, ella prefería pasar horas dibujando, diseñando casas y jardines imaginarios. Ese amor por el dibujo y la creatividad le llevó a estudiar arquitectura en la Universidad de Málaga, destacándose como una de las estudiantes más brillantes de su promoción. Para sus padres, este era un gran logro. Ser profesional no solo aseguraba un estatus social, sino que también era sinónimo de una vida próspera y resuelta, algo que, en su mentalidad tradicional, garantizaba el éxito. A sus 31 años, Mariana aún vivía con sus padres, Luis y Mercedes, quienes, a pesar de ser personas mayores, siempre mantuvieron un fuerte lazo familiar. Creían que la unidad familiar era lo más importante, y por eso, aunque Mariana ya era independiente económicamente, preferían que viviera bajo su techo. Luis, un ingeniero retirado, veía en su hija la continuación de un legado, mientras que Mercedes, una mujer devota a su familia, confiaba plenamente en las decisiones de su hija. Un día de octubre de 2020, después de muchas discusiones sobre el estado de su antigua casa, Mariana convenció a sus padres de que era hora de mudarse. Ellos necesitaban algo más moderno, algo que reflejara su éxito y buen gusto. Así fue como Mariana, aprovechando sus conocimientos de arquitectura, les ayudó a encontrar la casa perfecta, una propiedad lujosa en una zona exclusiva de Málaga. La casa era un símbolo de estatus y elegancia, pero también necesitaba ser perfeccionada, sobre todo en los jardines, donde Mariana decidió contratar a Pedro, un talentoso paisajista local. Pedro Sánchez, un hombre de 36 años, era alguien reservado y discreto. A pesar de su apariencia sencilla, poseía una sensibilidad y creatividad que lo hacían destacar en su oficio. Mientras trabajaba en los jardines de la nueva casa, Mariana fue descubriendo en él un hombre que compartía su amor por el diseño y la naturaleza. Su forma de ver el mundo, su habilidad para transformar paisajes y su sentido artístico le resultaban fascinantes. No tardaron en desarrollar una relación de amistad, basada en largas conversaciones sobre arte, arquitectura y la vida. Sin embargo, en casa de Mariana, las opiniones sobre Pedro eran muy diferentes. Luis y Mercedes consideraban que ser paisajista no era una profesión digna de admiración. Para ellos, una persona como Pedro, por más talentoso que fuera, no podía ofrecerle a su hija el futuro que ellos deseaban para ella. No tiene un título universitario, ni una carrera que le permita escalar posiciones sociales, repetían constantemente. Incluso su hermano Pablo, se unió a las burlas y comentarios despectivos sobre Pedro. Pero Mariana veía algo diferente en él. Para ella, Pedro representaba una vida distinta, alejada de las expectativas sociales que siempre le habían impuesto. A pesar de los comentarios negativos en casa, siguió cultivando esa relación, que poco a poco fue transformándose en algo más profundo. Después de meses de encuentros casuales y charlas interminables,
Mariana no pudo contener más sus sentimientos. Fue ella quien dio el primer paso y lo invitó a salir. Para su alivio, Pedro aceptó con entusiasmo. Lo que comenzó como una simple salida pronto se transformó en un romance apasionado, aunque clandestino, ya que Mariana sabía que su familia jamás aprobaría su relación. Mientras tanto, el padre de Mariana, Luis, comenzó a insistir en que su hija debería conocer a Carlos Ferrero, el hijo de un viejo amigo de la familia. Carlos era abogado, tenía un futuro brillante por delante y, según Luis, era el tipo de hombre con el que Mariana debería casarse. Con sus ahorros y el trabajo que tienen, podrían comprar una casa propia, tener una vida cómoda y asegurada, le repetía constantemente. Mariana evitaba el tema, pero sus padres no se daban por vencidos. Decidieron organizar una cena para presentar formalmente a Carlos, y Mariana, sintiéndose atrapada, no tuvo más opción que aceptar. Durante la cena, los padres de Mariana no ocultaron sus intenciones. Entre bromas y sonrisas, establecieron una fecha para que sus hijos salieran juntos, y aunque Carlos aceptó con evidente entusiasmo, Mariana se sintió traicionada por su propia familia. Mientras tanto, su relación con Pedro continuaba en secreto. Ella confiaba en que, a pesar de las dificultades, su amor prosperaría. Pedro le hablaba de sus sueños, de cómo podría lograr una mayor estabilidad económica, y aunque Mariana sabía que sería difícil, estaba dispuesta a asumir un rol más activo en el hogar si eso significaba estar con él. Sin embargo, cada vez que el tema de Pedro surgía en conversaciones familiares, los comentarios despectivos de sus padres y su hermano eran inevitables. Pablo, su hermano, comenzó a estrechar lazos con Carlos, y pronto era común verlo en casa, esperando a Mariana. Pedro, por su parte, no pudo evitar notar la creciente presencia de Carlos en la vida de Mariana. En varias ocasiones, al visitar la casa para continuar con su trabajo, Pedro presenció cómo la familia de Mariana se llenaba de alegría ante la llegada de Carlos, ignorando deliberadamente su propio esfuerzo y presencia. Cansado de las insinuaciones y la falta de respeto, Pedro le propuso a Mariana hablar con sus padres para formalizar su relación. Sin embargo, ella se negaba, sabiendo que la conversación no llevaría a ningún lado. La tensión alcanzó su punto máximo durante una fiesta organizada por la familia de Mariana. A pesar de no haber sido invitado formalmente, Pedro decidió asistir, sabiendo que Carlos estaría presente. La fiesta estaba llena de profesionales y empresarios exitosos, el tipo de personas que los padres de Mariana respetaban. Durante toda la noche, Pedro observó desde las sombras cómo Mariana permanecía al lado de Carlos, sonriendo por compromiso, pero con una evidente tristeza en los ojos. Unos días después, Pedro tomó una decisión. Decidió ir a casa de Mariana y enfrentarse directamente a sus padres. Cuando llegó, fue recibido con frialdad, pero no se dejó intimidar. Con firmeza, les pidió la mano de Mariana, explicándoles que quería construir un futuro con ella, basado en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, los padres de Mariana reaccionaron con furia. ¿Cómo se atrevía a pedir semejante cosa? ¿Cómo podía pensar que sería capaz de mantener a su hija con su modesta profesión? Para ellos, Pedro no era más que un hombre sin ambiciones ni futuro. Luis, airado, le dijo que Mariana ya estaba comprometida con Carlos. Es un hombre de éxito, alguien que puede ofrecerle todo lo que tú jamás podrás, le recriminó. Mariana, al escuchar la discusión, trató de intervenir, explicando que estaba enamorada de Pedro. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Sus padres insistieron en que la relación con Carlos era la mejor opción para su futuro. No importaba que no hubiera amor, lo importante era la estabilidad económica. Pedro salió de la casa humillado y dolido. Mariana intentó consolarlo, pero las palabras de sus padres comenzaron a sembrar dudas en su mente. ¿Sería capaz Pedro de darle la vida que siempre había imaginado? ¿O terminaría sacrificando sus sueños por un amor que, aunque sincero,
¿no le garantizaría la seguridad que su familia tanto valoraba? Estas preguntas atormentaban a Mariana. Unos días después, Pedro le propuso algo radical: casarse en secreto. Podríamos empezar de nuevo, lejos de tus padres, y demostrarles que estamos hechos el uno para el otro, le dijo. Pero Mariana, influenciada por las palabras de su familia, rechazó la idea. Pedro, herido por la falta de confianza de Mariana, decidió terminar la relación. Si no crees en mí, no tiene sentido seguir juntos, le dijo antes de marcharse. Mariana, devastada, trató de convencerlo de que lo reconsiderara, pero fue en vano. Con el tiempo, Mariana comenzó a convencerse de que quizás sus padres tenían razón. Carlos, aunque frío y distante, parecía ser la opción más segura. Pablo, su hermano, continuaba fortaleciendo su amistad con Carlos, viéndolo como una fuente de apoyo financiero. Sus deudas por el juego se acumulaban, y Carlos, siempre dispuesto a prestarle dinero, se había convertido en su salvavidas. Un año más tarde, en una reunión social, Mariana y Pedro se reencontraron por casualidad. Aunque había pasado mucho tiempo, el amor entre ellos seguía intacto. Se buscaron con la mirada durante toda la noche, y finalmente lograron hablar a solas. Ambos confesaron que nunca habían dejado de amarse. Pedro le reveló algo que jamás había compartido: su familia, lejos de ser modesta, era dueña de una exitosa empresa de arquitectura y poseía inversiones que le garantizaban una estabilidad económica superior a la de Carlos. Mariana se sintió traicionada por su propia inseguridad. Pedro siempre había sido capaz de darle todo lo que ella necesitaba, pero el juicio de su familia la había cegado. Decididos a retomar su relación, planearon cómo enfrentar a sus padres. Sin embargo, Pablo, temiendo que la vuelta de Pedro arruinara sus planes financieros, decidió tomar cartas en el asunto. Programó una reunión con él para aclararle ciertas cosas. Esa noche, Pablo llegó visiblemente alterado. Su rostro, habitualmente controlado y frío, estaba contorsionado por la furia contenida. Sus ojos mostraban un brillo peligroso, como si algo dentro de él estuviera a punto de desbordarse. Pedro lo notó de inmediato, pero intentó mantener la calma. Sabía que las diferencias entre ellos eran profundas, pero estaba convencido de que, con el tiempo, podría demostrar que su amor por Mariana era sincero. Sin embargo, las palabras del hermano fueron como dagas desde el principio. No había rastro de diplomacia o cortesía. Empezó insultando a Pedro, acusándolo de ser un oportunista, de querer aprovecharse de la fortuna de su familia. Pedro trató de explicarse, de calmar la situación, pero cada palabra suya solo parecía encender más la ira del otro. «No eres más que un muerto de hambre», escupió el hermano, acercándose más, invadiendo su espacio personal. «Mariana nunca debió fijarse en alguien como tú. Ella merece más, alguien con verdadero poder, no un pobre infeliz como tú». Pedro, tratando de contener su enojo, replicó con calma, aunque su voz temblaba por la creciente frustración: «No se trata de dinero. Yo amo a Mariana, y eso es lo que importa. No voy a alejarme de ella solo porque tú lo digas». Sin pensar, se abalanzó sobre Pedro. El forcejeo fue inmediato, violento. Pedro intentó defenderse, pero la rabia del hermano lo superaba. Se revolcaron sobre el suelo húmedo, golpeándose y empujándose, pero en ese momento, algo cambió. Pablo, en su ceguera de ira, vio una piedra de gran tamaño a su alcance. La tomó, sus manos temblando por la adrenalina y el odio que lo consumía. Pedro, aturdido por los golpes, apenas tuvo tiempo de girarse cuando vio la piedra elevarse sobre su cabeza. Intentó levantar los brazos para defenderse, pero fue demasiado tarde. El primer y único golpe fue brutal, directo a su sien. Su mente, aún nublada por la rabia, tardó unos segundos en procesar lo que había hecho. El peso de la realidad lo golpeó con la misma fuerza con la que él había golpeado a Pedro. No había marcha atrás.
Había cruzado una línea que nunca podría deshacer. La vida de Pedro, sus sueños y promesas de amor eterno con Mariana, se habían extinguido en un instante de ira y locura. Pablo, con las manos temblorosas, se alejó del cuerpo, consciente de que lo que había hecho cambiaría la vida de todos para siempre. Los meses posteriores a la muerte de Pedro fueron oscuros para Mariana. La noticia del asesinato del hombre que había sido su gran amor resonó en su vida como un eco interminable, destrozándola por completo. A pesar de que sus padres intentaban consolarla con el mismo discurso de siempre, asegurándole que había sido lo mejor para ella, Mariana no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Pedro. Él le había revelado que nunca había estado en una situación económica precaria y que, de hecho, su familia tenía más dinero y prestigio que la de Mariana. Decidió que era momento de contarles a sus padres la verdad. Al principio, sus padres intentaron desacreditar la historia, pero cuando Mariana insistió y detalló con precisión la verdad sobre la fortuna de la familia de Pedro, el silencio de sus padres lo dijo todo. Sus rostros, normalmente serenos y seguros, se crisparon de sorpresa. Pero ya no había vuelta atrás. Habían destruido algo irreparable, no solo con sus manipulaciones, sino con la ceguera que los había llevado a empujar a Pedro fuera de su vida. Lo más devastador de todo fue descubrir que estaba embarazada. La última noche que pasaron juntos antes de la tragedia, había quedado marcada no solo por sus promesas de amor eterno, sino también por ese pequeño ser que ahora crecía dentro de ella. Decirles a sus padres sobre el embarazo fue un infierno. Esperaba algún atisbo de compasión, pero en lugar de eso, encontró aún más indiferencia. Su madre, siempre práctica y fría, le sugirió que considerara la adopción, argumentando que ser madre soltera mancharía su reputación y dificultaría su futuro. No sería capaz de criar sola a un hijo sin la estabilidad de un matrimonio. Pero la reacción más impactante fue la de Pablo. Para él, el bebé no era más que una oportunidad económica. Ahora que Pedro había muerto, el niño sería el único heredero de una vasta fortuna, y él veía en esto una forma de solucionar sus propios problemas financieros. Le propuso a Mariana que reclamara manutención de los padres de Pedro, asegurándole que eso les garantizaría una vida cómoda. Incluso sugirió que ella siguiera adelante con el matrimonio con Carlos, ya que así podría asegurar no solo el dinero de la familia de Pedro, sino también el apoyo de Carlos. Mariana se sintió atrapada en una red de manipulación y ambición. Su propia familia no parecía ver en ella a una persona con emociones, sino a un medio para obtener lo que deseaban, dinero y seguridad. Cada día que pasaba, sentía que la presión aumentaba sobre sus hombros. Mientras tanto, la investigación policial continuaba. Los detectives asignados al caso de Pedro empezaron a indagar más en la vida personal de Mariana, especialmente en la relación que su familia había tenido con él. Era evidente que no lo querían, lo cual los puso bajo sospecha. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Pablo, con su historial de apuestas y deudas, había dejado un rastro de inconsistencias que llamó la atención de los investigadores. Uno de los momentos clave fue cuando descubrieron que su coartada no tenía solidez. A pesar de sus intentos por convencer a todos de que había estado en otro lugar al momento de la muerte de Pedro, los testimonios de algunos conocidos lo contradecían. Su nerviosismo aumentaba cada vez que se le mencionaba el nombre de Pedro, y pronto se hizo evidente que estaba ocultando algo. Finalmente, acorralado por la presión, Pablo confesó lo que había sucedido. No había sido un asesinato premeditado, o al menos eso aseguraba. Según su versión, se había reunido con Pedro para hablarle con franqueza. Le había pedido, o más bien exigido, que se apartara de la vida de Mariana, alegando que jamás podría darle la estabilidad que necesitaba. En medio de la discusión, las cosas se habían salido de control. Pedro, defendiendo su relación con Mariana, se había negado a alejarse, lo que provocó una pelea que terminó de la peor manera posible. La rabia de Pablo,
combinada con el miedo de perder su acceso a la fortuna de Carlos, lo había llevado a tomar una decisión impulsiva y fatal. Cuando las autoridades lo arrestaron, su familia quedó en shock. Sus padres, que habían apoyado ciegamente el matrimonio con Carlos, no podían creer que su hijo estuviera involucrado en algo tan atroz. Para ellos, la idea de que todo esto había surgido por su codicia y orgullo era inconcebible. Pero la verdad estaba clara, todo había comenzado por su obsesión por controlar la vida de Mariana, por asegurarse de que ella siguiera los pasos que ellos habían diseñado para ella. Cuando Mariana se enteró de la desgarradora verdad, la noticia la golpeó con una fuerza devastadora, como si el aire mismo hubiese sido arrancado de sus pulmones. Sin poder soportar el peso de esa revelación, sus piernas cedieron, y todo a su alrededor se volvió un vacío oscuro. Mariana se desplomó en el suelo, inconsciente, mientras las personas a su alrededor intentaban, en vano, reanimarla. Fue llevada de inmediato a urgencias, donde los médicos, con semblantes serios, le informaron lo impensable. El estrés insoportable y la presión que había acumulado en esos días fatídicos habían sido demasiado para su cuerpo. En su fragilidad, había perdido al bebé que llevaba en su vientre, una vida que había imaginado crecer, una esperanza que ahora se esfumaba para siempre. En ese instante, una tristeza profunda invadió su ser. No solo había perdido a Pedro, al amor de su vida, sino también al futuro que ambos hubieran podido construir juntos. Ahora, todo lo que quedaba era el eco de lo que pudo haber sido, un dolor que no encontraba consuelo. El juicio de Pablo fue rápido. La confesión y las pruebas en su contra no dejaron margen para dudas. Fue condenado por homicidio, y mientras él se hundía en la desesperación, Mariana también enfrentaba las secuelas de todo lo que había sucedido. La relación con sus padres quedó completamente rota. No podía perdonarles que hubieran permitido que su vida se convirtiera en una negociación fría, ni que hubieran ridiculizado a Pedro cuando, en realidad, él podría haber sido el hombre que la hiciera feliz. Mariana, ahora libre de las expectativas y control de su familia, tomó una decisión final. Abandonó la casa de sus padres, dejando atrás las promesas vacías de un futuro perfecto que nunca había sido suyo. Se mudó lejos, a una ciudad donde nadie la conociera y pudiera comenzar de nuevo. En medio del dolor y la pérdida, Mariana encontró una lección invaluable que resonaría en su corazón por siempre. Los prejuicios en una relación no son buenos consejeros. Había permitido que las apariencias y las opiniones ajenas la cegaran, alejándola de la verdad que el amor auténtico siempre revela. Comprendió que el amor no se mide por la riqueza, el estatus o las expectativas familiares, sino por la esencia misma de quienes somos. Al dejar atrás el peso de los juicios, Mariana decidió honrar la memoria de Pedro y su amor sincero, eligiendo vivir una vida que refleja su verdadero ser, libre de las cadenas del pasado y abierta a las posibilidades del futuro. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.